He seguido con atención la rueda de prensa de la Fiscalía del 21 de junio sobre la muerte del coronel Dávila, en la que dicho organismo dictaminó que se trató de un suicidio. Me permito formular acá algunas preguntas a esta institución. Se ha hablado mucho de este caso en términos emocionales, la tristeza de una muerte, el pudor ante un suicidio, etc. Mis preguntas no van en este sentido, son preguntas sobre los hechos. Las planteo como ciudadana colombiana, como columnista, y subrayo que es legítimo hacerlo solo en regímenes autoritarios, está prohibido hacer preguntas. Mis primeras preguntas son para el médico forense, el doctor Paredes. Se refiere a los tamaños de los orificios de entrada y de salida. Afirma él que el arma de fuego impactó a contacto, es decir, que el arma estaba pegada al cráneo. Informa que el orificio de entrada de la bala fue por el lado derecho y que fue 2 veces mayor que el orificio de salida por el lado izquierdo del cráneo. En trabajos de medicina especializada en armas de fuego como este, se especifica que los orificios de heridas por arma de fuego son en regla general más pequeños y más regulares que los orificios de salida de la bala. En trabajos específicos sobre heridas en el cráneo, como este y este, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, se repite este patrón. El orificio de salida es más grande e irregular que el de entrada. La pregunta, entonces, es por qué medicina legal piensa que el disparo entró por el lado derecho del cráneo. Bueno, gente, aquí nuevamente revelando los hechos, gente, del asesinato del coronel Dávila. Hasta el momento, la fiscalía corrupta y criminal no se ha pronunciado sobre estos hechos, sobre el asesinato. Recordemos, gente, en los videos que fueron editados por la fiscalía, se ve al escolta salir de la camioneta de la parte trasera. Recordemos, gente, que el escolta evitó las cámaras y se escondió detrás de un árbol. Recordemos que este mismo escolta fue encontrado con el arma en la mano cuando la policía llegó a los hechos. Este escolta todavía tenía el arma en la mano. O sea que sí fue asesinado el coronel Dávila por orden del que más lo favorecía, el guerrillero asesino Gustavo Petro. Recordemos, hay un audio donde el guerrillero Gustavo Petro dijo que estaban llevando a seres humanos al borde del suicidio. 2 días antes, el guerrillero anunció el asesinato del coronel Dávila y en Colombia nada ha pasado. Hoy revelamos aquí las 20 preguntas sobre la muerte del coronel Dávila. La Fiscalía Criminal y Corrupta está protegiendo al guerrillero Gustavo Petro, que fue el que lo mandó a asesinar al coronel Dávila. Hoy seguimos reclamando esta impunidad. Sorpresivamente, el defensor del coronel Dávila, el abogado Malo del Río, no ha salido, gente, a defender y hacerse víctima de estos hechos. Esta rata no ha salido porque sabe que el máximo responsable de este asesinato fue el guerrillero asesino Gustavo Petro. ¿Y esto por qué, gente? Porque el coronel iba a denunciar al guerrillero Gustavo Petro no solamente en la fiscalía, sino que el coronel se iba a ir a Estados Unidos a delatar al guerrillero sobre sus nexos con el narcotráfico. Y hoy el coronel fue asesinado por esta rata criminal. Escuchen este explosivo audio, gente. 20 preguntas sobre la muerte del coronel en un video editado por la fiscalía. Se ve al escolta salir de la parte trasera de la camioneta. Escuchen estos explosivos audios. He seguido con atención la rueda de prensa de la Fiscalía del 21 de junio sobre la muerte del coronel Dávila, en la que dicho organismo dictaminó que se trató de un suicidio. Me permito formular acá algunas preguntas a esta institución.
Se ha hablado mucho de este caso en términos emocionales, la tristeza de una muerte, el pudor ante un suicidio, etc. Mis preguntas no van en este sentido, son preguntas sobre los hechos. Las planteo como ciudadana colombiana, como columnista, y subrayo que es legítimo hacerlo solo en regímenes autoritarios, está prohibido hacer preguntas. Mis primeras preguntas son para el médico forense, el doctor Paredes, se refiere a los tamaños de los orificios de entrada y de salida. Afirma él que el arma de fuego impactó a contacto, es decir, que el arma estaba pegada al cráneo. Informa que el orificio de entrada de la bala fue por el lado derecho y que fue 2 veces mayor que el orificio de salida por el lado izquierdo del cráneo. En trabajos de medicina especializada en armas de fuego como este, se especifica que los orificios de heridas por arma de fuego son en regla general más pequeños y más regulares que los orificios de salida de la bala. En trabajos específicos sobre heridas en el cráneo, como este y este, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, se repite este patrón. El orificio de salida es más grande e irregular que el de entrada. La pregunta, entonces, es por qué medicina legal piensa que el disparo entró por el lado derecho del cráneo. La segunda pregunta para el doctor Paredes tiene que ver con la dirección de la bala. Afirma él que la bala tuvo una trayectoria descendente. Afirma que ingresó por la derecha y salió por la izquierda, arriba de la oreja. Si uno se dispara en la sien, la trayectoria ha de ser ascendente u horizontal. Para que sea descendente es necesario levantar muchísimo el codo. Piensa el doctor Paredes que es característica de una persona que se suicida levantar el codo para dispararse. Es, además, una posición inconfortable para el coronel, sentado en el puesto delantero derecho. Las siguientes preguntas tienen que ver, justamente, con el recorrido de la bala. El físico de la fiscalía, es decir, al experto que presentó las características de la trayectoria de la bala, muestra que la bala fue a dar al techo. Es decir, que el coronel se suicida levantando el codo. La bala tiene una trayectoria descendente y, sin embargo, va a dar al techo de la camioneta. Quisiera saber qué leyes de la física permiten tal trayectoria. Otra pregunta se refiere al itinerario de la bala. ¿Qué vueltas dio la bala? De lo que se dijo en la conferencia de prensa, se deduce que la bala golpea el techo, entra, rebota, hace abolladuras. Es decir, que la bala tuvo suficiente fuerza para atravesar un cráneo, cambiar su trayectoria descendente por una ascendente, golpear en el techo y rebotar. La pregunta es, ¿una bala dirigida directamente al techo, qué itinerario lógico habría tenido? Hace falta, además, conocer una serie de elementos. ¿El techo interior del carro tenía blindaje o no? ¿Dónde se encontró la bala finalmente? ¿Había rastros de una segunda bala en el carro? Otras preguntas están dirigidas a la fiscal Mancera. Siguiendo las reglas básicas de la investigación judicial, recuerda ella que la escolta es necesariamente sospechoso min 3, min 37, por ser el único testigo. Sin embargo, su trabajo no es congruente con esta regla básica, pues todo lo que afirma posteriormente se basa precisamente en ese testimonio. De hecho, el relato de la fiscal Mancera toma al pie de la letra las declaraciones del sospechoso testigo. Afirma, por ejemplo, que la muerte del coronel Dávila se dio a las 18:18:09. Una primera pregunta es, ¿cómo puede estar tan segura de la hora de la muerte del coronel? ¿Cuántos testigos escucharon el disparo? Recordemos que el país habló con al menos 20 vecinos y ninguno escuchó el disparo. La fiscal no nos presenta las últimas pruebas de vida del coronel. Aparte del sospechoso testigo, ¿cuándo fue la última vez que se le vio o escuchó? ¿Por qué la fiscal no dice nada sobre esto? Minuto 36. ¿Por qué en la conferencia de prensa
no se examina el hecho de que el coronel llamó a su esposa a las 18:10 para decirle que ya iba para su casa. Dice la fiscal Mancera que no le han hecho prueba de pólvora al escolta Min 31, lo cual es absolutamente sorprendente. Pero más inaudito es que dice que aun si se la hacen, eso no cambia nada. ¿Qué fiabilidad tiene un organismo que decide no hacerle la prueba de pólvora al testigo sospechoso? ¿Por qué este tratamiento favorable al escolta? Por último, quiero hacer algunas preguntas sobre los videos que han circulado. Cualquiera que haya hecho un poco de edición sabe que es muy fácil acomodar una versión con imágenes. La edición es un arte de narrar, y se pueden omitir tiempos y escenas cruciales, se puede mentir con las imágenes. Así, la primera pregunta es, ¿por qué no tenemos una secuencia completa, sino pedazos de videos editados? En la zona residencial había varias cámaras. Si tuviéramos acceso a las diferentes grabaciones y no a pedazos de video, quizá podríamos tener alguna claridad sobre los hechos. Pese a esto, los extractos de videos dejan preguntas inquietantes. En una de las tomas, se aprecia claramente cómo la camioneta se detiene frente a la tienda, pero, inexplicablemente, decide cambiar de carril y parquearse del otro lado de la calle. El conductor del carro se esmera bastante en parquearse al lado de un árbol, retrocede hasta quedar tapado por el árbol. Esta actitud fue examinada por la fiscalía. Con estos videos editados surge igualmente una nueva pregunta. En las tomas, si se mira con detalle, se ve que el escolta Galeano sale por la puerta trasera izquierda, Min 138. ¿Había un chofer dentro del vehículo, además del escolta? Esto es muy importante y debe ser aclarado. Debemos poder acceder a los videos de seguridad del barrio, pero no editados, sino en su continuidad, para ver todos los movimientos del carro y de sus ocupantes. Si existe un conductor, las cosas deben ser examinadas bajo un nuevo ángulo. De hecho, que el escolta haya buscado ser filmado en la tienda podría ser una coartada o un elemento distractivo. Estas son algunas de las preguntas puntuales que les formulo a la Fiscalía y la Medicina Legal. Los colombianos sabemos que estas instituciones no están exentas de numerosos cuestionamientos, favorecimientos, dictámenes contestados, etc. Muchos tenemos legítimos interrogantes sobre la muerte del coronel Dávila. Esperamos las respuestas.